amigos, nuevamente aquí en Hablemos con Pilar, una mirada distinta. Hoy un tema maravilloso, un invitado realmente excepcional. Estamos con Vicente Vivas, él es químico, experto en medicina cuántica. Y el tema es, ¿cómo podemos ayudarnos nosotros con todas estas enfermedades crónicas, como el cáncer, la gastritis, la diabetes, todo este tipo de enfermedades que tienen un origen emocional? Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Pilar, por este espacio y a todos nuestros queridos televidentes por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, y entrar en su corazón, lo más importante, Vicente. Vicente, todas las enfermedades se ha estudiado que tienen un origen emocional. ¿De dónde salió esto? ¿Qué simboliza esto? Pues digamos, ¿de dónde salió? Pues digamos que de pueblos ancestrales ya se hablaba o mencionaba a través de ya el desarrollo de la escritura y el conocimiento en la parte pétrea que transmitieron también de transmisión oral en oral, las experiencias de ver y observar al comportamiento humano y sus diferentes enfermedades. Y la observación daba que muchas emociones conducían a ciertas enfermedades. Pero en el caso de cada persona, a medida que esto fue evolucionando, en el caso de cada persona es diferente. Entonces los orientales les daban una importancia relevante a las emociones y que siempre conducían el 100% de sus enfermedades a algo, a un origen emocional. En Occidente, pues, con el desarrollo de la medicina, René Descartes ya lo empezó a hablar como un fenómeno mecánico de nuestra biología, pero se perdió ahí un poquito algo sobre ello, del origen de la emoción. Pero la medicina china, la medicina india con la ayurvédica, la homeopatía, la medicina vibracional y la fitoterapéutica y demás, siempre se considera que hay un origen emocional relacionado íntimamente con una enfermedad. Bueno, sí, por eso hoy la medicina alternativa es tan importante. Yo quiero empezar este programa diciéndoles a ustedes que muchas veces ya conocemos la enfermedad porque nuestro médico de cabecera nos la diagnosticó, pero también conociendo el origen podemos llegar a sanar. Claro, porque precisamente la enfermedad es un síntoma, más no la causa. Por ejemplo, el cáncer es un síntoma, el cáncer como tal es un síntoma. Hablemos un poquito de cáncer. Está muy común el cáncer, muchos pacientes con cáncer. Sí. ¿El cáncer de qué emoción viene el cáncer? Bueno, en general el cáncer, y hay diferentes autores e investigadores que hablan sobre el origen emocional del cáncer, tiene que ver con un odio. Un odio o una desvaloración total. Entonces el odio expuesto hacia otro o hacia sí mismo. Una desvaloración total. Entonces, ¿qué es lo que Pero muchas veces no sentimos el odio, o sea, no es consciente el odio. ¿O de pronto no sea consciente? No es consciente el odio, porque casi todo. ¿Es posible, Vicente, que un marido maltratador empiece uno a odiarlo sin darse cuenta, produzca un cáncer en nosotros? O el maltratador genera cáncer, porque subconscientemente está a atacar al otro, se está haciendo un propio ataque. A través de después le genera la culpa y el reproche. Hay cáncer en todas partes. ¿Hay cánceres que son emociones diferentes o todos son el odio? Digamos que cuando se manifiesta el cáncer, podemos considerar dos situaciones. Hay cáncer genético, o digamos que en nuestras células siempre está ligado a la información a través de nuestros cromosomas, la tendencia a desarrollar una enfermedad. Lo que pasa es que en algún momento hay un evento que te puede activar ese cáncer. Entonces, activas ese gen y se manifiesta ese síntoma como cáncer. Pero digamos, hay diferentes emociones que conducen a diferentes tipos de cáncer. Entonces podemos hablar de un cáncer en el estómago, y eso tiene que estar ligado mucho a emociones reprimidas o se dirigen hacia el estómago. Entonces es no manifestar una emoción, una emoción que se considera negativa. Entonces en este caso, ahorita que estamos hablando del odio, pues reprimo el odio, o porque está mal visto, y no digo, o por no generar conflicto me lo callo, me lo guardo, y no lo supero. En el caso de una enfermedad, digamos, un trastorno del hígado, es una ira, o sentirme que económicamente yo no
tengo problemas económicos, entonces la grasa que me protege biológicamente es como mi reservorio, es como mi prosperidad, abundancia. Entonces a esa enfermedad normalmente que está ligada a problemas económicos o a odios, por lo general se dirige al hígado. Y digo por lo general porque en cada caso se toca abordar, aquí estamos hablando de un contexto, de una generalidad. Hay enfermedades pues muy comunes como la gastritis. ¿Qué emoción tenemos cuando tenemos problemas de gastritis? Bueno, la gastritis está asociada con emociones, uno, la que ya hablamos un poco, es de dirigir cierta tensión hacia el estómago y no hacia el lugar que se produce. Muchas personas que tienen ansiedad generan problemas de gastritis, se genera ácido clorhídrico y se va afectando un poco las paredes gástricas o la mucosa gástrica debido a exceso de acidez, ahí se vuelve más ácido el cuerpo. Y como hay un ardor estomacal, también es como de alguna manera u otra la emoción que está asociada con ella tiene que ver un poco con nuestras sensaciones o pensamientos ácidos. ¿Qué pensamientos ácidos podemos tener? Entonces, muchos, entre ellos pues, podemos mencionar el estar siempre viendo las cosas de los demás de una manera ácida, haciendo malos comentarios de los demás. Entonces, digamos que a veces se vuelve muy cultural el ver al otro, el error en el otro, y por eso la gastritis es en la OMS la clasifica como unas enfermedades de mayor proyección y que siempre se tienen. Entonces ahí aparece bacterias como el Helicobacter pylori, que se le denomina Helicobacter porque tal como es su constitución biológica o como son seres unicelulares, tienen como una especie de hélice, como un tornillo. Entonces a veces aparece y desaparece, es porque en el estómago hay toda esta acidez que es el ambiente perfecto para este tipo de bacterias. Pero digamos que básicamente la acidez estomacal o la gastritis tiene que ver mucho con emociones ácidas, como las que mencionamos ahorita, pues que se dirigen al estómago. Todos tenemos emociones ácidas, definitivamente, porque la gastritis es algo que pues, está como muy visto en todas partes, todo el mundo con el antiácido en la cartera, en el bolsillo, y realmente los médicos están ya saturaditos de este problema. Bueno, seguimos con otras enfermedades, no se muevan. Otra de las enfermedades que nos asustan y que, pues no nos asustan, que mucha gente se está en tratamiento, inclusive yo, es la diabetes. Es una enfermedad que nos está acabando, que realmente estamos teniendo muchos problemas de diabetes. ¿Cuál es la emoción que está pasando con la diabetes? Entonces hay pacientes diabéticos y prediabéticos, ¿no? Entonces, cuando una persona está prediabética, pues ya se empieza a configurar que ha perdido lo dulce de la vida, la dulzura de la vida. Porque ¿qué hace el páncreas en este caso? El páncreas es el que genera una sustancia bioquímica que se llama la insulina, que hace que los carbohidratos complejos, los monosacáridos o los polisacáridos, que es el azúcar o el dulce, digamos que los monosacáridos en su estructura molecular es muy simple, y los polisacáridos tienen estructuras más complejas, como la fructosa. Entonces la glándula de insulina lo que hace es equilibrar el azúcar en nuestro cuerpo, la presencia de ella, y del azúcar como un carbohidrato es la que nos genera factores de energía. Desde el punto de vista emocional está relacionado que hemos perdido un poco la dulzura de nuestra vida, la sentimos amarga, la vida como amarga, como hemos perdido el dulce, y muchos de los problemas amorosos, el amor que se tiene por la pareja, una tusa, lo lleva una vez. Culturalmente hay unas investigaciones estadísticas que hay ciertas regiones de algunos países por fenómenos sociales, violencia intrafamiliar y demás, o porque en la familia no se da mucho afecto, las muestras de afecto eran muy pobres o poco manifiestas, entonces vemos en algunos pacientes con enfermedades que son heredadas, entonces padre diabético, hijo diabético, y si uno ve el cuadro social, el cuadro familiar, en lo que llaman constelaciones familiares o sistémicas,
familiares, siempre va a haber una estructura muy parecida a algo de abandono con temas que tienen que ver con temas de relación de amor. Exactamente. Ajá. Bueno, hay otra enfermedad muy común, es el dolor, los dolores de los huesos, pero específicamente las rodillas. Las rodillas. Porque empieza uno a subir escaleras y no puede, y la rodilla, y esto es muy general. El dolor de rodilla, ¿a qué emoción? Bueno, digamos que la podemos digámosla a dos fundamentales, porque digamos hay un listado grande y digamos que estamos haciendo un contexto general. Pensamientos rígidos. ¿Orgullo? Orgullo, uno de ellos, a no hincarme ante el otro, a no ceder, subordinarme ante una situación, porque no solamente es hacia personas, sino también a situaciones. Entonces, las rodillas tienen que, por lo general, usted observa a una persona que tiene problemas articulares, sea cual fuese o que tenga dolores articulares, lo que tiene es pensamientos rígidos. Entonces, son personas que solamente piensan que la única manera de acceder a abordar una situación es de una sola forma. Entonces, es rígida, no es flexible. Pensamientos rígidos, muy metódicos, extremadamente metódicos o al extremis. Y el orgullo también está ligado a no sentirse subordinado. Aquellos orgullos que ofenden al otro, claro. Hasta que mi Dios te arrodilla. Sí, digamos que más que Dios es consecuencia de una responsabilidad que tenemos nosotros sobre la percepción sobre una situación a la cual no nos queremos doblegar ante esa situación. Entonces, digamos que está ligada con ella. ¿Qué pasa cerebralmente? Nuestro cerebro toma una actitud, digamos, de un pensamiento rígido a través del sistema nervioso central, se transmite a nuestros órganos, digamos que desde el punto de vista de ese puntualmente, entonces los tendones y los músculos empiezan a recoger. Entonces empieza a haber una rigidez, donde tenemos nosotros articulaciones y entre las articulaciones hay unas cosas que se llaman los cojinetes, y si hay una presión mecánica continua hace que se aproximen más, y esos cojinetes pasan como los sándwiches de queso cuando nos pasa la mano en la temperatura, se nos va así, y se va perdiendo ese líquido y la parte cartilaginosa por el efecto mecánico se va desgastando y obviamente va tocando los nervios y se va sintiendo, manifestando con dolores. Pero mecánicamente, digamos, hay una emoción que es rígida y se transmite a través del sistema nervioso central una rigidez. Y digamos, en el caso de la rodilla sucede eso. Vicente, hay una pregunta que te quiero hacer. Cuando un paciente te llega ya con un problema de salud a tu consulta, ¿tú lo miras también desde la emoción? Claro, digamos que es muy importante. Somos seres humanos experimentando emociones, diferentes tipos de emociones. Y hay las emociones cotidianas y las emociones que están presentes durante un tiempo. Cuando están presentes durante un tiempo se vuelven crónicas cuando pasa del consciente al subconsciente. Y en el subconsciente no somos, parece un trabalenguas, pero no somos conscientes de una emoción. Y eso tiene que ver, hay maneras de acceder al subconsciente de las personas. Y hay metodologías y equipos para poder hacer eso. Digamos, porque la gente no sabe. No sabe, entonces tradicionalmente se recurren a test para mirar una emoción asociada. Entonces se asocia emociones a través de una entrevista, una profunda y sentida entrevista con la persona para que describa el contexto, pues, desde dónde se le manifiesta la enfermedad, desde qué época es consciente de la enfermedad, y normalmente la enfermedad se manifiesta o se ve expuesta después de 3 a 6 meses en promedio después que un suceso emocional ha hallado en su vida. Entonces ahí se levanta se hace como lo que denominamos en sistemas, se hace una investigación cronológica para allanar el origen. Si el origen es sistémico, o sea, si es familiar o es personal o a través de una experiencia que tiene una persona con una emoción o ha estado asociada con un perfil familiar. Y Vicente, ¿cómo cuando llega uno a tu consulta tú tratas con medicamentos tradicionales? ¿Cómo tratas tú esas emociones? Digamos que las emociones se tratan mucho a través de esencias florales o la medicina vibracional. Esencias florales en sus diferentes sistemas. Está el sistema Bach, el sistema California, Bush, bueno, en fin, hay bastantes sistemas de esencias florales y las esencias florales ayudan muchísimo
a todo aquello que tiene que ver con las emociones. La homeopatía también tiene reflejos psicológicos y emocionales que también nos puede ayudar. Lo bueno de la homeopatía, las esencias florales, inclusive los aceites esenciales, nos ayudan a equilibrar esos estados emocionales o a sacar eso que está en el subconsciente, volverlo consciente. Y ese ejercicio de sacarlo del subconsciente al consciente, ya hay una liberación emocional. Bueno, vamos a aprovechar a Vicente porque hay mucha gente que no está en Bogotá, que no puede tener una consulta, pero Vicente nos va a dar unos tips chiquitos para que si usted tiene determinada enfermedad, use determinada esencia. Ya volvemos. Bueno, Vicente, entonces vamos a aprovechar que te tenemos aquí para que nos cuentes de estas personas que no están aquí, que no te tienen al lado, puedan tener herramientas en casa. Por ejemplo, una persona que se esté haciendo un tratamiento de cáncer, pues ya tiene su cáncer, ¿no? Pero sí podemos aminorar muchas cosas. ¿Con qué tipo de productos? Claro. Aquí les vamos a dar un consejo, eso no reemplaza ninguna cita médica, no pretendemos eso, pero sí queríamos dar una guía y un contexto sobre ello. Esencias florales, las esencias florales se consumen vía oral, ¿ok? Las aceites esenciales vía tópica, o sea, que tiene contacto con la piel. La homeopatía también es oral, pero en la homeopatía también podemos encontrar vehículos como cremas homeopatizadas. Digamos desde el punto de vista de esencias florales, el cáncer. El cáncer, yo les recomiendo a mis queridos amigos, siguiendo ya en el contexto que les dije anteriormente, irnos en paralelo con una cita médica, porque ya cáncer es una enfermedad que hay que tener manejo. Digamos una esencia floral que es muy bueno, o un compuesto floral es muy interesante, es utilizar uno que se llama crab apple o manzana silvestre. El crab apple es muy utilizado para problemas de cáncer, junto con holly. Holly es otra esencia floral que se llama holly. Holly más crab apple es muy utilizado en dinámicas de cáncer. ¿Cómo funciona? Digamos, yo tengo mi cáncer, consigo estas esencias, ¿cómo funciona? Digamos que ¿hay una información más positiva o...? El crab apple, por ejemplo, hace en el cuerpo vibracionalmente, que actúa vibracionalmente, lo que hace es limpiar. El cáncer, por lo general, de limpiar es una información de autoataque. Las células cancerígenas empiezan a transmitir a través de las membranas celulares y como sistema a que se propague, como un efecto dominó. Entonces lo que hace el crab apple vibracionalmente es empezar a limpiar la información vibracional de una célula, en este caso que estamos dando el ejemplo. Pero entonces en un cáncer incipiente podría hasta sanar. Claro, sí. Siendo consciente, digamos que las esencias florales nos hacen hacer más consciente de la emoción asociada a la enfermedad. Entonces el crab apple es dejarme de sentirme sucio. Y a veces uno dice, pero yo no me siento sucio. Yo conscientemente no me siento sucio, pero seguramente en su subconsciente está. Sí, porque ahí está el resultado. Está el resultado. En la gastritis que hablábamos en el segmento anterior, cuando usted utiliza una esencia floral, se quiere apoyar una esencia floral, el agrimony o agrimonia en español, el agrimony es muy bueno para temas gástricos, porque permite explorar las emociones, quitar ese velo, quitar esa máscara que se tiene de una emoción. El agrimony es excelente para procesos gástricos. Y obviamente asociadas hay diferentes tipos de gastritis, ya es abordarlo personalmente, pero agrimony es muy utilizado para eso. En el segmento anterior también hablábamos de los problemas de rodillas o de la rigidez que está asociada al orgullo, rigidez mental. Entonces hay Rockwater, que es del sistema Bach, es la única que no es una esencia floral, sino es un agua pétrea, que se le denomina Rockwater, es para los pensamientos rígidos, hace tener pensamientos más flexibles. Yo siempre doy un ejemplo en la rigidez mental, es que muchas personas que tienen rigidez mental, haciendo la analogía, es como un roble. El roble es un árbol muy fuerte, lo utilizan mucho algunas personas por sus propiedades físico-químicas y sus estructuras moleculares. El roble es muy rígido, pero cuando hay un huracán o estos vientos que vemos en la Florida y este cambio climático, digamos que ese tipo de árboles se fracturan muy fácilmente. Entonces el bambú que es otra analogía que yo hago, es sentir sus principios físicos que son fuertes, pero son flexibles a la vez. Y eso es lo que hace el Rockwater, volver más flexible a las personas,
sin perder su esencia de sus principios y sus valores con los cuales de alguna manera u otra se pueden identificar. Bueno, estamos hablando de esencias florales, pero también podemos hablar de los aceites esenciales que también son muy sanadores. Sí, digamos que un aceite esencial como el de eucalipto, aplicárselo aquí en la zona del bajo vientre o lo que denominan las personas popularmente el dolor en la boca del estómago, aplicarse un poquito de una gotita de aceite esencial de eucalipto, pues es muy digestivo, o ubicársela o esparcírsela en una forma espiral de afuera hacia adentro, una espiral interior, se lo va hasta que se desvanezca. Y también a través de un pebetero o un difusor sentir ello. También para los problemas respiratorios, para las personas que tienen bronquitis o catarros o demás, que es una enfermedad. Esa sí la he usado yo mucho. Exactamente, es una enfermedad asociada también con una emoción que tiene que ver con la tristeza. Entonces el eucalipto también nos ayudaría. Como la tristeza tiene que ver con los estados de catarro en las vías, digamos que en una gripe tiene que ver con algo que te dejó frío o una emoción fría que te dejó totalmente frío. Te bajó las defensas, sí, como decir. Bronquitis viene de su palabra en latín itis, que es una inflamación. Hay algo que me inflamó, hay una emoción que me inflamó a mí, y por lo general las enfermedades respiratorias que tienen que ver con la tristeza nos puede inflamar adentro, digamos que se nos enfría ello. También hay algunas personas que tienen problemas de laringe, o las personas que tienen problemas amigdalitis, pues las amigdalitis la tienen mucho los niños, y los niños que por lo generalmente siempre le dijeron en casa que se callara, que no hiciera ruido, cállate, no digas nada, los niños potencialmente empiezan a generar problemas inflamatorios en esa zona, en esta zona particularmente, y está asociada con esa emoción. Bueno, para que ustedes vean, definitivamente hablar contigo es una maravilla, y el conocimiento que tenemos, pues nos estás dejando mucho, pero yo te podría pedir un favor. Claro. Podríamos hacer un listado con sus esencias y con sus aceites esenciales, para que lo podamos tener en Hablemos con Pilar y la gente pueda tenerte de primera mano. O sea, es muy importante porque nos estás hablando de esto, pero hay mil de enfermedades que no podemos tener aquí en el espacio, y sí hay muchos elementos que podemos conseguir que nos alivien. Claro que sí, entonces nos comprometemos a que en tu Facebook sí, claro, aparezca... en Hablemos con Pilar aparezca un listadito de estas esencias que podemos tener en la casa y realmente pues aliviarnos. Hay emociones, chiquitico que nos fuimos, hay emociones, sí, como el pesimismo, como estas maneras de ser, que son el pesimismo que también conduce a enfermedades. Sí, digamos el pesimismo por lo generalmente siempre hay una aura como gris, ves todo gris, como oscuro, y está asociado más con un tema físico, lo podemos asociar con temas de depresiones. Esas enfermedades emocionales que son profundas tristezas. Entonces el pesimismo, las personas que son pesimistas por lo general sufren de algunas tristezas, hay una desvaloración, pero está más que asociado con algo biológico, está más relacionado con un tema emocional, en ese tema puntual y particular. Obviamente si tus televidentes quisieran que nos escriban también si quieren saber si tienen una enfermedad con que potencialmente está relacionado, para que trabajen y superen esa brecha emocional. Vamos a trabajar de la mano con nuestro médico cuántico para que él nos ayude mucho, pero ya nos prometió que nos va a dar un listado y vamos a trabajar de la mano con él, ya prometido. Sí, que les ayuda con una guía. Obviamente si quieren profundizar más, pues nosotros estamos Claro, y si tienen preguntas, todo en Hablemos con Pilar de una manera distinta, nos pueden buscar en Facebook y ahí preguntar todo, y ahí vamos a tener todas estas charlas. Bueno, de verdad que tengan un maravilloso día.